Muy buenas tardes. Voy a hacer una breve exposición sobre el juicio moral. Eh, Voy a plantear algunas cuantas ideas sobre lo que es un juicio para después llegar a lo que es un juicio moral. Y vamos a cerrar con algunos ejemplos de análisis para empezar a identificarlos. Lo primero que debemos tener claro es que el juicio es una figura lógica consistente en enlazar dos conceptos a través de un vínculo, por ejemplo, un verbo copulativo como ser o estar. Entonces, la fórmula clásica que se usa, S es P, es un esquema lógico donde lo que quiero significar es que P, que es predicado, se lo estoy atribuyendo a S, que es el sujeto. Y el verbo ser hace de copulación. Entonces, no, esa idea de juicio, que es, en este caso es una afirmación, lo que me hace entender es que cuando yo hablo de S, puedo entender que P. O bien, cuando yo menciono P, puedo pensar en S. ¿Okay? Estoy usando una imagen muy sencilla, una idea muy sencilla de juicio en términos lógicos. Esto es un poco más complicado de lo que estoy diciendo, pero lo que me interesa en todo caso es la figura SSP, es decir, cuando yo hago un juicio, yo estoy afirmando que algo es de X manera. Eso nos va a servir precisamente para luego pasar a la moralidad, porque en un juicio moral lo que hacemos es atribuirle una cualidad moral a una situación o a un sujeto. Cuando yo digo Froilán es mentiroso, el predicado mentiroso se lo estoy atribuyendo con un sentido moral a Froilán. ¿Ok? Pero vayamos despacio. Hay que hacer unas decisiones importantes. Por ejemplo, si yo entiendo por un juicio un enunciado, es decir, ese es algo, X es Y o X es P o lo que fuera, entonces podemos distinguir enunciados descriptivos de enunciados evaluativos. Por ejemplo, el agua es H2O, el agua salada sabe mal, el agua ahoga a cualquiera. Son enunciados que me dicen cómo son las cosas, pero no son enunciados valorativos. Incluso el caso de el agua salada sabe mal, hay una cierta valoración, pero respecto a un abanico de sabores que nosotros manejamos. Un pez posiblemente no diría que sabe mal, así y así por el estilo. En el caso de los enunciados evaluativos, encontramos una situación diferente, como ya les dije anteriormente. Estamos introduciendo una cualidad que está presente en un sujeto, pero que para poder captar esa cualidad, usualmente tenemos que asumir un cierto referente que nos permite afirmar esa cualidad. Por ejemplo, fulano tortura a sus víctimas con agua fría. La sola idea de tortura y víctimas ya nos indica que hay una diferencia respecto a bañarse con agua fría a torturar a personas con agua fría, donde el elemento importante no es el agua fría, el elemento importante es lo que fulano hace con el agua fría y con otras personas. ¿Ok? Fulano le dio un vaso con agua a alguien sediento. Igualmente, darle un vaso de agua a alguien posiblemente no se han hecho muy meritorios si uno está en la pila, eh, alguien cerca le pide a uno agua porque va a tomarse una pastilla o lo que fuera, y en realidad el favor no es tan grande, es más que nada un asunto de comodidad o un cierto sentido práctico. Pero hay otras circunstancias en las cuales dar un vaso de agua a alguien, un vaso con agua a alguien, puede significar más, sobre todo si esa persona eh, carece de medios, vive en la calle, padece una pobreza muy severa y entonces abastecerse de agua es prácticamente imposible. Ahí hay un mérito importante o un mérito mayor cuando estoy dando ese vaso con agua. Y fulano no siguió las instrucciones del técnico. Vean ahí la diferencia con los anteriores ejemplos. Eh,
yo pude escuchar las instrucciones, pero no las seguí. ¿Ok? Propiamente hablando, hay una evaluación de mi desempeño. Pero eso no me hace un mal trabajador en un sentido moral, solamente me hace un mal trabajador. ¿Ok? Por supuesto que podemos ahondar más en ello y decir, bueno, yo no seguí las instrucciones porque estaba muy preocupado porque mi mamá está en el hospital y me distrae. O no seguí las instrucciones porque me estaba cayendo algo encima y para poder quitarme el tiro, entonces dejé de seguir las instrucciones, etc. Puedo argumentar un sinfín de situaciones. Sin embargo, el mérito evaluativo reside en seguir instrucciones o no seguir las instrucciones. Y fulano lee las letras pequeñas para estar seguro, que tiene que ver fundamentalmente con una advertencia que le hacen a uno, pero también con un afán de no dejar al descubierto absolutamente nada. ¿Habrá moralidad en ello? Probablemente no. Sentirse seguro al respecto de uno mismo, de lo que uno hace, puede ser más una necesidad psicológica que una cuestión moral. No obstante, todos estos ejemplos son enunciados evaluativos que lo que hacen es introducir diferencias cualitativas. Ahora vamos a pasar al juicio moral. Una de las preocupaciones cuando se habla de juicios morales es el origen, es decir, de dónde salen los juicios morales, qué justifica los juicios morales, etc. Entonces, esto es una pregunta sobre la fuente y cuando una persona juzga una situación, ¿qué es lo que detonó el juicio como tal? Vean que son dos preguntas. Una es la fuente y la otra es lo que disparó, detonó el juicio. Muy bien, ahora demos un paso más. Un juicio moral expresa la actitud de un agente. Ahora bien, es una actitud de un agente respecto de una situación, respecto de un conflicto, respecto de un dilema, respecto de la actuación de una persona. No necesariamente estamos enterados de las actitudes que tenemos. Muchas veces reaccionamos de X manera sin pensarlo, sin mucha elaboración. Otras veces nuestra posición puede ser más fría y podemos manifestar acuerdo o desacuerdo, digamos, con cierta frialdad de cabeza. Voy a poner un ejemplo un poco rudo. Los varones, pues podemos juzgar con cierta distancia el dilema moral del aborto. Creo que las mujeres no pueden juzgar con esa distancia ese dilema, fundamentalmente porque lo encarnan. Es decir, cualquier mujer en edad reproductiva puede eventualmente pasar por esa situación de tomar la decisión de interrumpir el embarazo o no. Por lo tanto, hay un peso en la actitud de la gente que no podemos obviar. Los varones nunca vamos a poder quedar embarazados y por lo tanto no entendemos el dilema en carne propia. Las mujeres sí. Cualquier mujer ya con suficiente inteligencia y en estado y con capacidad reproductiva va a entender muy bien qué significa la posibilidad de interrumpir un embarazo. Entonces, nuestros juicios los juicios morales generalmente reflejan esas actitudes que tenemos, unas veces deliberadas o otras veces pueden ser reacciones más prontas y que indican que algo no está bien, que algo no está bien. Ojo, no estoy afirmando todavía que es ese bien que debió darse pero no se dio, porque eso puede tomar múltiples formas. Por ejemplo, si yo fui irresponsable al entregar un documento, mi acto es valorado porque porque no lo hice como debía hacerlo. Entonces, la valoración moral consiste en que yo tenía un deber que no cumplí y al no cumplirlo puedo ser juzgado como irresponsable. Muy bien, en este terreno en que elaboramos este tipo de juicios, tenemos que preguntarnos por la fuente de la moralidad, es decir,
desde dónde estamos juzgando moralmente una situación y qué es lo que detona los juicios, ese es el terreno de la moralidad, de la filosofía moral. El juicio moral generalmente indica que hay algo más que no es evidente, pero que hace de referente para juzgar las situaciones. Toda moralidad se constituye a partir de móviles, es decir, aquello que intenciones, razones, etcétera, que nos mueve a actuar de una manera o de otra. Entonces, lo que hacemos es juzgar esos móviles de acuerdo con un cierto criterio de moralidad que consideramos el legítimo o el que es por todos compartido. Por otra parte, ¿por qué somos capaces de dar juicios morales? De emitir juicios morales, porque somos capaces de dar razones de nuestras conductas. Es decir, vean un poco lo complejo del asunto. El juicio moral no es solamente una valoración. El juicio moral es una valoración respecto de una situación de la cual se puede dar razones. Porque en veces en que un juicio moral es evaluado de X, es emitido, es enunciado y es equivocado. Porque resulta que eso que se está juzgando no era así, tal como la persona lo creía. En el momento en que la persona juzgada o la situación juzgada es examinada y es capaz de dar con razones que justifiquen la decisión o lo actuado, en ese momento el juicio anterior puede carecer de valor, puede perder toda validez. ¿Ok? Entonces, el papel de la justificación consiste precisamente en dar razones a favor de un determinado juicio. Ayer ustedes hicieron unas exposiciones muy interesantes sobre juicios morales. Y una de las características de sus presentaciones fue que justificaron sus análisis, por un lado, pero con esos análisis lo que querían decir es, ese juicio no se justifica por esto y esto y eso. Vean qué interesante. Ustedes entendieron que las valoraciones que uno puede dar tienen que ser efectivamente justificadas. No puedo simplemente emitir un juicio porque se me antojó o porque me dio la gana o porque creí que era lo mejor que podía hacer. No, eso es irresponsable. ¿Ya? Cuando yo emito un juicio es porque tengo razones para poder juzgar una situación X. ¿Ok? No necesito que esas razones tengan que ser enumeradas previamente al juicio. Con solamente que yo tenga la capacidad de enunciarlas cuando sea necesario, es más que suficiente. Aquí tenemos un problema serio al respecto del juicio moral, y es el asunto de cuál es el referente o el parámetro que usamos para juzgar. En la vida cotidiana nosotros nos manejamos con costumbres, valores, creencias, normas que hemos introyectado, que hemos asimilado por socialización, y nos acostumbramos a juzgar situaciones a partir de esos parámetros. No siempre son parámetros que yo pueda decir, que yo pueda reconocer fácilmente o que pueda explicar fácilmente. Por ejemplo, ¿por qué usted no miente? Porque es malo. Probablemente, si nos sentamos a pensar un poquito en el asunto, podríamos dar alguna razón más que simplemente decir es malo. Pero usualmente no hacemos ese tipo de cavilaciones, o sea, no nos sentamos a pensar por qué mentir es malo. ¿Ya? Lo dejamos pasar y simplemente estamos acostumbrados a que es mejor no mentir. Y si en algún momento me pescan en una mentira, pues lo mejor es tener una buena razón para ello porque me están juzgando. Y si no la tengo, peor para mí. Muy bien, la ética se pregunta por los referentes con los cuales nosotros emitimos evaluaciones. En principio hay un cierto criterio de rectitud implícito en nuestras valoraciones. Es decir, cuando yo juzgo que alguien es mentiroso o juzgo que alguien cometió un engaño o que alguien es irresponsable, es porque tengo una cierta idea de qué es ser una persona veraz, qué es
qué es no engañar a alguien y tengo una idea clara de qué es ser responsable. Realmente no estoy hablando de enunciados teóricos, pero sí puedo decir, por ejemplo, que alguien que tiene una idea de qué es ser veraz o que alguien que acostumbra a decir la verdad, es aquel que usualmente se ajusta a las cosas tal como sucedieron, tal como las presenció o tal como las conoció. Voy a usar una idea muy sencilla que ustedes y yo manejamos cotidianamente. Lo que me interesa es que cuando hacemos una evaluación hay implícito un criterio de rectitud porque tenemos claro la diferencia por la cual nos autorizamos a nosotros mismos a juzgar esa situación. Repito el ejemplo. Si yo soy capaz de decir que el fulano de tal está mintiendo, es porque yo tengo una idea de qué significa no mentir. Y que esa idea de no mentir o decir la verdad es correcta. ¿Ok? Entonces, vean por dónde cómo usualmente los juicios morales trabajan, operan. Les decía ayer que emitir un juicio moral es una situación sumamente delicada, sobre todo cuando se trata de situaciones que no dependen de la responsabilidad de un solo individuo, sino que hay una red de personas responsables o involucradas y entonces la ejecución de un hecho X, el que sea, compromete a varias personas. Por ejemplo, una acción institucional, por ejemplo, no sé, una intervención de la iglesia, una declaración de la iglesia, lo que hagan los scouts, lo que sea. Cualquier ejemplo de ese tipo que implique ir más allá de una sola persona. Usualmente los juicios morales son más difíciles de elaborar, fundamentalmente porque tenemos que considerar todas las variables que entran en juego. ¿Okay? Recordarán el caso en uno de los artículos que leímos de Ramón Sampedro, aquel señor tetrapléjico que solicitó la eutanasia porque tenía muchos años de vivir postrado en una cama y su condición era completamente irreversible. Él al final diseñó una muerte compuesta de pequeños actos de todos aquellos que lo apoyaron para morir. Es decir, armó un complicado mecanismo yo no me acuerdo, yo vi la película Mar Adentro, pero no me acuerdo exactamente si fue que él bebió algo o se inyectó algo, no recuerdo. Creo que era una pajilla en una botella porque él estaba paralizado del cuello para abajo. Él lo único que hizo fue beber de una botella a través de una pajilla. Esa botella se conectaba con otras cosas y en cada eslabón participaba una persona. Podría uno decir que la responsabilidad estaba diluida, podría decir uno que todos fueron unos asesinos, o simplemente podríamos decir que la responsabilidad de fulano de tal se limitó a apretar un botón, a quitar algo, a poner algo, lo que fuera. Vean que no es sencillo evaluar situaciones de ese tipo. Por eso cuando nos dirigimos a personeros o políticos o de otra índole, grandes personajes, los juicios que emitimos contra ellos posiblemente deberían ser bien ponderados porque muy posiblemente las decisiones que expresan o que tomaron involucran a mucha gente más y además se refieren a situaciones sumamente complejas de juzgar. Vuelvo al ejemplo de la TAP que no inyectó la vacuna. Ustedes y yo leímos y escuchamos un sinfín de juicios contra esa persona. Si uno se pone a analizar el video y recoge un poco de evidencias
que se han recogido anteriormente, uno se da cuenta que la explicación más sencilla es la más difícil de creer. ¿Cuál es la explicación más sencilla? Que simplemente no empujó el émbolo cuando inyectó al Señor. Eso es increíble, sí, es increíble, pero es enteramente posible. Es enteramente posible. Entonces, no es ningún conspirador, no es corrupción, no es mala fe, fue un descuido. Igual hay que juzgarlo, bueno, pero no es todo lo que se han dicho de él. Esa es la gran diferencia. Vean entonces la importancia de pensar muy bien los juicios morales, porque las evaluaciones que vamos a emitir pueden traducirse en cursos de acción que no se justifican. Un juicio moral entraña aquello que no se ha de hacer, lo que debió evitarse y lo que no tiene que acontecer bajo ningún respeto. Esa es otra acepción de rectitud. Anteriormente usé el ejemplo de ser responsable o decir la verdad, que la idea de rectitud está contenida en la idea de decir la verdad o en la de ser responsable. Es decir, yo estoy convencido de que ser responsable es mejor que ser irresponsable. O en su defecto, que ser responsable es la actitud o la conducta correcta y no es correcto ser irresponsable. ¿Ok? Pero ahora estoy agregando otra acepción más que tiene que ver con situaciones en las cuales a veces no es tan claro qué debo hacer o qué debo evitar. ¿Okay? Entonces hay momentos en los cuales una situación X que no puedo resolver claramente, puedo resolverla pensando eso que eventualmente debería suceder no debe suceder o debe evitarse. ¿Ok? En ese sentido, todo juicio moral no es solamente una indicación evaluativa, es una indicación de que eso que se dio no debe darse o eso que puede darse hay que evitarlo porque no está bien. ¿Okay? Ahí está implícito una cierta noción de bien. Aunque no podamos dar una definición de lo que es bueno, podemos tener claro que cuando emitimos ciertos juicios morales para evitar algo o para que algo no acontezca del todo, hay implícito una idea de bien. ¿Qué concede valor absoluto a esa noción de bien? Todavía está en discusión. Si no admitimos un Dios, el problema es que nos queda un cierto vacío para llenar ese valor absoluto. ¿Okay? La idea de moralidad que yo voy a usar aquí es que la moralidad constituye la esfera de las exigencias mutuas. ¿Qué quiero señalar con eso? Y que vean que eso nos ayuda a entender mejor el juicio moral. Cuando yo hago un juicio moral, lo hago bajo el supuesto de que la otra persona me entiende lo que yo estoy juzgando y está de acuerdo conmigo. Pero también bajo el entendido de que esa persona juzgaría esa situación de la misma manera. O bien, si yo le digo a fulano, usted está mintiendo, esa exigencia de que yo le estoy transmitiendo a través del juicio es válida para él en el sentido de que él espera que yo no le mienta. O bien, que cuando yo miento, él me juzgue y diciéndome, usted está mintiendo. ¿Ok? Vea que la idea de moralidad es que se reúnen una serie de exigencias que corren en todas direcciones. Veamos dos ejercicios muy sencillos. Suponga que un vehículo está a punto de atropellar a 5 personas y les va a causar la muerte. Si uno activa un dispositivo que desvíe el vehículo en otra dirección, pero mataría a una sola persona. ¿Cómo vamos a juzgar esta situación? ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿Okay? No lo voy a resolver, lo podemos hablar en clase luego. El otro ejercicio que es una pequeña variante. Ahora supongamos que hay
única manera de salvar a las 5 personas sea que en un empuje a una persona cercana a usted frente al vehículo, causando su muerte, pero salvando a las otras 5 personas. Estos dos casos son casos de cálculo moral. Usualmente nosotros no nos movemos en este tipo de dilemas. Puede ser que pasemos por dilemas algo parecidos, pero no tan severos de que siempre va a morir alguien. Por ejemplo, cuando uno pasa por una situación X y tiene que mentir porque sabe que esa mentira va a evitar males mayores. ¿Okay? Uno en general no debe mentir, pero resulta que hay situaciones en las cuales la mentira se hace necesaria porque así va a evitar un mal mayor. ¿Okay? Eso lo que nos quiere señalar es que para una serie de efectos, los juicios morales a los cuales nosotros nos enfrentamos, nos vemos impelidos a hacer, no siempre tienen todo claro. No siempre la respuesta que demos es la única. Posiblemente haya otra respuesta posible. Aquí pongo algunas distinciones entre tipos de juicios. Por ejemplo, aquí bien en la columna a la izquierda, si hablamos de un juicio juicios de estima social, podemos señalar diferentes casos. Entonces, criterio de normalidad, de capacidad, de veracidad, etc. Si ustedes ven, no necesariamente hay moralidad en muchos de estos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo decir que alguien es perseverante. Eso tiene que ver con el talante de la persona, pero no necesariamente con una cualidad moral estrictamente hablando. O decir que alguien es corriente o moderno, o decir que alguien es respetuoso de la ley. Hasta los ladrones pueden ser respetuosos de la ley. Hasta los delincuentes tienen códigos morales. Entonces, eso nos tiene que advertir que cuando hacemos un juicio basados en criterios de estima social, no necesariamente estamos refiriéndonos a juicios morales. Ok, esto voy a pasarlo porque yo creo que ya hemos, bueno, solamente quiero agregar un detalle de acuerdo con lo que aquí anoto. ¿De dónde emana la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal? Les he dicho en clases anteriores que usualmente juzgamos situaciones de un modo afectivo, otras veces por ciertas intuiciones o por argumentos que somos capaces de elaborar. Por ejemplo, lo que pasó con esa unidad de datos sensibles que el presidente de la República montó. Resulta que el juicio contra esa unidad gubernamental no es un asunto tan sencillo, empezando porque se dispararon una serie de alarmas jugando un poco con la vida privada de las personas, pero a sabiendas, sin tener conciencia de que esa vida privada de las personas está a la luz pública ya. Entonces la gente piensa, bueno, caramba, si el presidente va a usar esa información, es que tiene algún propósito malévolo. Uno se pone a pensar, ¿cómo sabe eso? Lo que vimos ayer con los ejemplos que ustedes ponían, la teoría de la conspiración, la desconfianza, la duda, etc., no necesariamente nos ayudan a tener claro qué está sucediendo o qué podemos opinar al respecto. En ese sentido, en una situación como esta de esta unidad de datos sensibles, posiblemente mucha gente se sintió amenazada, aun cuando toda su vida está expuesta en Facebook o en alguna red social. O sin tener presente que tiene toda su información médica está en el EDUS
o que está en el registro civil o en cualquier otra institución. Aún sabiendo eso, consideraron que se sentían amenazados por la iniciativa del gobierno de la República. Tal vez un poco de deliberación hubiera sido suficiente para aclarar el tamaño de lo que estaba sucediendo ahí y si efectivamente se justificaba los juicios que contra el señor presidente se emitieron. Existen cosas buenas, existen cosas mejores y existe el sexo. Esa es una materia en la cual posiblemente todos los seres humanos nos vamos a encontrar y los vamos a dividir. No hay una sola valoración, hay una mezcla infinita que nos advierten de que en materias tan delicadas como la sexualidad, lo mejor posiblemente sea la prudencia, porque una idea de rectitud posiblemente ha de ser bastante difícil de lograr al respecto de la vida sexual. Vean que la Iglesia Católica invoca la sexualidad que Dios quiere. Hay un cierto retrato de esa sexualidad en las Escrituras, y sin embargo es un retrato muy pobre. Hay una serie de cuestiones de la vida íntima de las parejas que no aparece por ningún lado de la Sagrada Escritura, y sin embargo uno se podría poner a pensar, ¿efectivamente Dios no quiere eso que esa pareja hace? ¿O a Dios no le importa que esa pareja haga eso? Etcétera. Vean que estoy simplemente especulando abiertamente sobre el tema para evidenciar que hay materias en las cuales las evaluaciones son sumamente difíciles. No digo imposibles, solamente difíciles. La Asociación Norteamericana de Psiquiatría, muchísimos años atrás, estableció una categorización de conductas sexuales que considera anormales. Entonces, a partir de ahí se introduce una nueva valoración psiquiátrica, pero que puede tener un tono moral, que puede usarse moralmente. Ahora, entonces, no se trata de que los que practican sadomasoquismo sean inmorales, es que son catalogados como anormales. Vean entonces un poco el cambio, el giro que puede darse si yo cambio de estrategia o de marco de referencia. Ok, yo creo que con esto ya vamos llegando. Y bueno, el ejemplo que yo les puse hace un rato. Funcionario de la caja, simuló la aplicación. Vean que yo agregué ahí la palabra simular y tendría que corregirla. No simuló nada. Inyectó a la persona, pero no le aplicó la vacuna. ¿Qué es lo que me interesa más del hecho? Las condenaciones. ¿Por qué? Porque resulta que en esas múltiples condenaciones que se dieron públicamente, se disparó todo, se emitieron una serie de juicios, pero hay uno evidencia que eso es muy fácil de emitir un juicio, pero no necesariamente sean juicios que tengan un claro sustento, un claro apoyo. ¿Okay? Es decir, necesitamos razones suficientes para poder juzgar. Si no hay razones, no es imposible emitir un juicio, porque podríamos pecar de irresponsables. Bien, hasta acá voy a llegar con esta presentación. Muchísimas gracias.